Caso 4 de suma de fuerzas concurrentes, cuando no tienen entre sí un ángulo recto, es decir, tienen ángulos mayores o menores de 90 grados. Ejemplo, dos fuerzas tienen por magnitud 30 kilopondios y 60 kilopondios respectivamente. Si se conoce que forman entre sí un ángulo de 72 grados, hallar la fuerza resultante entre dichas fuerzas. Vamos a extraer los datos. F1 es igual a 30 kilopondios, F2 es igual a 60 kilopondios y forman entre sí 72 grados. No importa cuál es la fuerza F1 y cuál es la fuerza F2, normalmente trabajo la fuerza F1 como la horizontal. Se mide con el transportador el ángulo dado para obtener la fuerza 2. Repito, no existe diferencia en cuál va a ser la fuerza F1 y cuál va a ser la fuerza F2. Antes de dar solución al problema planteado, es necesario hacer un repaso de la ley del coseno. Esta es una ley que permite conocer los lados y los ángulos de cualquier tipo de triángulo. Es decir, se concluye que tiene un campo de aplicación más amplio que el del teorema de Pitágoras, que solo se limita a triángulos rectángulos. Según mi estrategia para hacerme entender, vamos a ver la ley del coseno. Tenemos un triángulo de lados A, B y C con ángulos internos. La ley del coseno dice así: el lado que voy a buscar, si quiero conocer A al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos 2 por el producto de estos lados, por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero buscar. El ángulo opuesto al lado que quiero buscar es θ. Ahora bien, si quiero conocer AB, sería B al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo opuesto a B. El ángulo opuesto a B es beta. Si quiero conocer a C, entonces sería C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que son A y B, menos el doble producto de estos lados por el coseno del ángulo opuesto a C, que en este caso es alfa. También vamos a recordar rectas paralelas cortadas por una recta secante. Tenemos una recta L1 y su paralela L2 y la secante. Se originan 8 ángulos y según su relación se pueden identificar ciertos tipos de ángulos, que para el ejercicio propuesto solo voy a mencionar los ángulos correspondientes. Según mi estrategia, yo los denomino el caso F, porque acá se pueden identificar 4 tipos de Fs. Esta primera es esta, luego viene esta que va en sentido contrario, que también está de pie, luego esta que viene de cabeza sería esta, y la que viene de cabeza pero en sentido contrario. Los ángulos correspondientes tienen como propiedad ser iguales. Vamos a identificarlos. Para esta F serían θ y epsilon. Para esta F serían delta y lambda. Para esta F serían pi y alfa. Para esta F serían phi y beta. También vamos a recordar que un ángulo llano es aquel que equivale a 180 grados. Y que si tengo un ángulo llano dividido en dos ángulos o más, en este caso la relación sería que alfa más beta es igual a 180 grados, que es el valor completo de ángulo llano. Una vez dicho esto, vamos a interpretar el problema. Realicé 2 dibujitos para, como repito, hacerme entender. Tengo la fuerza F1 y la fuerza F2 formando un ángulo de 90 grados. Una vez que ya obtengo el ángulo que forman, vamos a trazar las paralelas para determinar gráficamente la fuerza resultante. En el extremo de F1 trazo una paralela a F2. En el extremo de F2 trazo una paralela a F1, donde se cortan desde el origen hasta el corte, se traza gráficamente la fuerza resultante. Se origina un triángulo obtusángulo. Aquí se observa que hay un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Sin importar el tipo de triángulo que se origine, nos vamos a apoyar en la ley del coseno, pues su campo es en cualquier tipo de triángulo. Para aplicar la ley del coseno, ofrezco como estrategia para poder conocer si se puede aplicar, yo lo denomino el caso B, pero así.
Es decir, que para poder aplicar la ley del coseno, debo conocer los lados que forman y el ángulo que hay entre ellos, que sería aquí, el ángulo alfa no lo conozco, pero si deseo buscar la fuerza resultante según esta relación, debo conocer este ángulo. Lo vamos a interpretar, analizar o deducir de lo que tenemos por acá. El ejercicio no pide que se prolongue esto para acá, pero es necesario para poder identificar ángulos correspondientes, es decir, una F. Esta es una recta secante y estas son las paralelas, es decir, sería esta F, pero girada, donde esta es una axilita y esta es la otra. Como los ángulos correspondientes tienen como propiedad ser iguales, este 72 grados se traslada para acá 72 grados, porque son iguales. Ahora bien, yo no necesito conocer este ángulo, sino este. Entonces, me queda planteado esto, que por ángulo llano, digo entonces que la suma de esos dos ángulos es igual a 180 grados. Es decir, alfa más 72 grados es igual a 180 por esta relación. Luego se despeja, esto está positivo, se transpone negativo y resulta que alfa es igual a 108 grados. Una vez que conozco el ángulo que forman, aplico la ley del coseno. El lado que quiero conocer es la fuerza resultante va al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que son F1 y F2. Menos 2 por F1 por F2 por el coseno de alfa, que es el ángulo opuesto al lado que quiero buscar. Luego se sustituye. Normalmente dejo planteada la fuerza resultante y despejo su cuadrado al final. Sustituimos. F1 es igual a 30 kilopondios va al cuadrado, más F2 es igual a 60 kilopondios va al cuadrado, menos 2 por F1, que es 30 kilopondios, por F2, que es 60 kilopondios, por el coseno de alfa, que equivale a 108 grados. Luego se resuelve según lo que queda en cada término. 30 al cuadrado es 900 kilopondios al cuadrado, 60 al cuadrado es 3600 kilopondios al cuadrado. Esto se puede resolver de manera directa, resultando esta expresión. Lo importante acá es saber que kilopondio por kilopondio me queda kilopondio al cuadrado. Recuerden que deben tener todas las expresiones la misma unidad para poder sumarse algebraicamente. Una vez que se sumó algebraicamente, se obtiene este resultado. Ahora, para despejar el cuadrado de fuerza resultante, aplico raíz cuadrada en ambos miembros, que es lo que hice acá. Acá se extrae el valor de la raíz y el cuadrado de la unidad se cancela con la raíz, obteniendo que la fuerza resultante es igual a 74,91 kilopondios. Por lo que se concluye que la fuerza resultante posee un módulo de 74,91 kilopondios.